Hoy ya es un poco más de pasos. Anoche ya prediqué. Lo que quedó faltando anoche un poco lo voy a predicar el fin de semana. Creo que así debe ser mejor. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 1:18 y voy a hablar acerca de los pasos hacia la libertad. Y quiero decirle cuál es la base legal de la liberación para que usted nunca se pierda de vista. Dios elige el método, pero la base legal será la misma siempre. Dice la palabra, el mensaje de la cruz, ¿qué es? Es una ridiculez para los que van rumbo a ¿qué? Pero para nosotros, ¿qué es? Que vamos camino a la salvación, sabemos que es ¿qué? Poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando usted lea la Biblia, y a veces hay gente que dice, ay, pastor, yo hace eso, pero tenga en cuenta que hay gente que no, y que hay gente nueva en este lugar, que está aprendiendo la Biblia, así que a mí me gusta. Yo fui un nuevo en una iglesia, y a veces no entendía nada de lo que decía la gente, porque la gente no se hacía entender. Entonces a mí me gusta, trato de hacerme entender. Cuando la Biblia habla de cruz, no está pensando en el pedazo de madero. Cuando la Biblia de cruz habla acerca de lo que Jesús hizo en su muerte y en su resurrección. Entonces, si usted lee esto acá, dice, para las personas que van rumbo a la destrucción, la muerte de Jesús y su resurrección es algo que ridículo. Pero para los que vamos camino a la salvación, la muerte de Jesús y su resurrección, ahí está ¿qué? El poder de Dios. Entonces, ¿cuál es la base legal de la liberación? ¿Qué es? La cruz. ¿Y qué es la cruz? Su muerte y su resurrección. Usted no se salga de ahí, no existe otro argumento. Cuando la gente le comienza uno a meter que yo creo, y no quiero hacer de esto como una crítica, pero es, a veces la gente, ¿cómo lo digo? Yo porque lo he visto un poco como si riega agua en la casa ungida por alguien, si de pronto unge las cosas. Yo no estoy en contra de eso. Si Dios lo guía a ungir la cama de sus hijos, eso está bien. Pero nunca se le olvide que no es el aceite. Nunca se le olvide que no es porque alguien tomó un agua y le oró mucho y usted se la llevó a la casa y la regó, porque podemos caer en el misticismo del agua bendita y todo ese tipo de cosas. Y no es eso. La base legal de la liberación, ¿qué es? Que Jesús murió y Él resucitó. Y sobre eso nos paramos en la liberación, porque ahí está el poder de Dios. El poder de Dios está en lo que Jesús hizo. Por eso tiene que hacer nuestra escuela de la cruz, que va a venir ahorita en marzo, donde enseñamos los intercambios divinos, qué fue lo que pasó en la cruz, para que usted pueda entender más todo este misterio. Y el otro pasaje que quiero leer es Juan 10:10. Es un pasaje súper conocido, pero es necesario que alguien más lo escuche. El propósito del ladrón, ¿qué es? ¿Cuál es el propósito de Jesús? Ahí está claro, Jesús lo definió. Me gusta eso, lo define Jesús claramente. ¿Cuál es el propósito del diablo? Robar, matar y destruir. ¿Cuál es el propósito de él? Que tengan vida. Pero yo quiero que le ponga atención a esa palabra vida, porque esa palabra vida en hebreo es zoe. Zoe. Y la palabra zoe significa la vida que solo tiene Dios. Esta es la palabra zoe. Es decir, posiblemente la ciencia va a llegar a un punto donde va a poder crear órganos. Yo creo que va a pasar eso, posiblemente. Pero lo que nunca podrá hacer el ser humano es clonar el aliento de vida, como tal, como aliento de vida. Entonces los animales, las plantas y los seres humanos tenemos vida bios, pero es fruto de la vida zoe de Dios. Entonces, cuando Dios sopló sobre Adán y Eva, sopló lo que había dentro de él. Entonces dice Jesús que Él vino ¿para qué? Como el ser humano cuando pecó perdió la vida de Dios. Entonces cuando recibimos a Cristo, ¿qué recibimos otra vez? La vida de Dios. Entonces, ¿de qué se trata la liberación? Ayer le decía, no solo es que los demonios lo dejen, sino que usted se llene de la vida de Dios. Porque dice Jesús, mi propósito es que tengan mi vida dentro de ustedes. Y esa vida es la que nos cambia. Nosotros podemos poner las intenciones y la voluntad, pero lo que nos cambia, ¿qué es? La vida de Dios dentro de nosotros.
Así que de eso se trata la liberación y de eso es lo que estaba enseñando. Así que hoy voy a enseñar cuáles son los pasos para la libertad, para la gente que ha venido. Pues la gente que ha venido no estoy siempre, no lo va a entender mucho, pero esto sí es fácil de entender para todos porque es cómo ser libres. Ya le dije la parte legal, es muy clave que pueda escuchar lo de anoche. Todo el material lo vamos a sacar. Vamos a ver si lo ponemos en un canal con un link solamente para que entren las personas que están interesadas en verla. Creo que ese va a ser el modelo para personas que quieren, como que no pudieron estar siempre, gente que está conectada aquí y otra gente que me ha dicho que se perdió alguna clase. Entonces esa es como la idea. Así que lo primero, vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Y el 33 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿A quién le dijo? A la gente que cree en él: ustedes son mis verdaderos discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. 32, ¿qué dice? ¿Y conocerán qué? Él le dijo ¿a quién? A los sus discípulos. A los que son discípulos le dijo: ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y mire lo que dice el versículo 33. Nosotros no somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que nos hará libres? 34. Jesús le contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. 35. Un esclavo no es un miembro permanente de una familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Y qué dice esto? Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen mi mensaje lugar en sus corazones. Y esto era los que habían creído en él. ¿Cuál es el primer principio que está hablando aquí la Biblia para uno ser libre? Es que hay gente que no ha reconocido que necesita liberación. Ese es el primer principio. Reconocer que uno necesita liberación. Ya identificó que uno necesita liberación. Ellos dicen, Jesús le está diciendo, imagina a Jesús delante de ellos. Les dice: mire, ustedes son esclavos. Y ellos se sintieron ofendidos. ¿Esclavos de qué? Si nosotros somos descendientes de Abraham. Y como descendientes de Abraham no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que no? Si estuvieron 430 años bajo Faraón. Pero aún así ellos con esa... que ese es un problema que el Señor está liberando al pueblo de su pueblo. Y es que por muchos años se creyeron la mejor raza del mundo. Por eso Hitler se ensañó tanto contra ellos. Pero Jesús le está diciendo: ustedes son esclavos. Entonces al final le dice: si ustedes no fueran esclavos, ¿por qué me quieren matar? Le está diciendo: ustedes son esclavos. Y después le dice quién es el padre de ellos. Le está diciendo claramente quién es su padre. Ya lo leímos anoche y le dice: su padre, mire lo que es el 38. Yo les cuento lo que dice. Yo les cuento lo que mi padre, vi de mi padre, con mayúscula, y que dice: pero ustedes ¿qué? ¿De cuál padre está hablando? Jesús le está diciendo sutilmente, y más rato se lo va a decir claramente: ustedes están atados al diablo y no se han dado cuenta. Entonces la primera clave para ser libre, ¿qué es? Es reconocer que yo estoy atado, que yo ya lo identifiqué. Hay algo que yo estoy ahí atado. Hay un pecado, hay un patrón de comportamiento pecaminoso, repetitivo, que yo veo que no lo he podido erradicar y yo ya lo identifiqué. Porque hay gente que cree que es libre siendo esclava. Ese es el primer principio. No sé si ya lo vio. El 33, el 37, quiero que mire una cosa, y eso quiero, ya que acá hay varios líderes, creo que acá hay todos los líderes de las casas de conexión vinieron. Dice: claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham, y aún así algunos de ustedes, el anterior, 36. Así que si el Hijo los hace libre, verdaderamente son libres. Y después dice, creo que es el 35. Creo que es el 36. Este 35, ese era. Un esclavo es un miembro permanente de la familia. Póngale a la Reina Valera, por favor. Y dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. No está hablando del Hijo de Dios. Entonces yo quiero decirle a todos los que son líderes y a todas las personas que están acá,
que uno tiene que saber que si una persona no es libre, va a dejar el evangelio tarde o temprano, porque no se queda en el evangelio. Tiene que tener claro eso, que uno no está haciendo discípulos, tiene que saberlos dirigir bien, porque si la persona no es libre, tarde o temprano se va a ir del evangelio, porque no va a permanecer en la casa para siempre. Dice, solo los que son libres se quedan para siempre. No estoy diciendo en Sion, porque yo no escrituro gente, pero sí que sigue el evangelio hasta el final. Entonces, ¿por qué mucha gente dejó el evangelio y no ha vuelto? Es porque nunca fueron libres, dice Jesucristo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, el sello para que una persona se quede en la casa de Dios es ser libres. Y por eso le apuntamos a esto y por eso enseñamos estas cosas. Lo segundo, vamos a mirar, y es que Jesús, ya lo leímos en estos versículos, no lo voy a repetir, Jesús identifica cuál es el enemigo que tienen ellos. Entonces, el segundo principio para uno ser libre es identificar qué es lo que me está atando. No, vamos a pasar, si usted sigue leyendo ahí, llega al capítulo 9, vamos a llegar al capítulo 9, versículo 1 y 2, o 2 dice, y le preguntaron, el 1, bueno, sí, ahí está bien, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Esta pregunta es difícil. Versículo 3, usted dirá, ¿por qué? Ya le digo. Respondieron Jesús, no es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, si él nació ciego, ¿por qué dice él si él pecó? Los discípulos. Voy a repetir la pregunta, que la hice muy rápido. O bueno, miremos lo que dijo los discípulos, versículo 2 mejor. Hay un ciego que nació ciego. Los rabinos decían que gran parte de los pecados de una persona eran el resultado de su pecado personal o del pecado de los papás. Entonces le van a hacer una pregunta a Jesús. ¿Quién pecó, este o sus padres? Entonces uno dice, ¿cuándo pecó si nació ciego? ¿Sí me van a entender? Pero no le voy a responder. No, pero quiero que piense, porque a veces uno pasa de largo la Biblia, como ahorita que dije, hay una moto y todo el mundo comenzó a pensar si era la de ellos y no tiene moto. Será la mía y acordó que no tenía moto. Entonces, lo que quiero que piense es, ellos preguntan, vuelvo otra vez, porque yo creo que por eso la gente no entiende la Biblia, porque no pone atención cuando leen. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿A qué horas pecó si cuando nació ya está ciego? No, es que la pregunta es, ¿él o sus papás? Ellos quieren saber. Diríamos que sobra una pregunta. Es decir, pecaron sus papás para él estar así, pero por si nació ciego, entonces dicen, que yo quiero saber si él pecó o pecó sus papás. Entonces él responde, pues ninguno. Entonces lo que quiero que nos centremos para no desviarnos de lo de la liberación es, Jesús está identificando que el problema que está teniendo él no es por nada de un pecado, sino porque Dios va a mostrar su gloria. Entonces usted tiene que saber eso. Lo primero que tiene que identificar es que hay momentos donde hay problemas donde Dios va a mostrar su gloria. Y ya. Pero hay otros problemas que no son así. Vamos a mirar, por ejemplo, 2 de Samuel 21:1, que ayer lo tocamos rápido, pero vamos rápido a volverlo a leer, o a leerlo por lo menos. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo que es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Ayer se lo dije, pero quería dársele la base bíblica. Están aguantando hambre y le hacen la pregunta, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué llevamos 3 años aguantando hambre? Hasta que Dios le respondió. ¿Cuándo le respondió? Pues cuando le preguntaron. Quiere decir que pueden aguantar 1 año hambre nomás. Yo creo que la gente puede entender las cosas de la Biblia. No tenían que pasar los 3 años porque no había una maldición para los 3 años. Es que solo cuando le preguntaron fue que Dios respondió. Posiblemente usted ha postergado su problema porque nunca le ha preguntado a Dios por qué tiene lo que tiene. Es lo que quiero decirle esta noche.
Entonces David dice, oiga, ya hemos hecho de todo, ofrendas, ayunos, oración, hemos pedido perdón y seguimos en hambre. Entonces digo, vamos a ir a Dios. Y Dios dijo, no, es que no es por ninguno de ustedes, es por Saúl, que se puso de chistoso a querer matar a los gabaonitas y no sabía que había un pacto y él lo quebró, y yo soy alguien que guardo el pacto con la gente. Entonces aquí muestra otra faceta por qué tiene un problema. Vamos a mirar otra faceta. Juan capítulo 5, 14. ¿Qué dice? Después le halló a Jesús en el templo y dijo, ayúdeme a leer. No peques más. ¿Quién es? Un hombre que tiene 38 años postrado paralítico, y Jesús hizo un milagro. Y él está caminando y se lo vuelve a encontrar en el templo. Entonces Jesús dijo, me falta decirte algo, amigo. Yo te sané, pero si vuelves a pecar, te vuelve algo peor. ¿Qué está diciendo Jesús? Tu problema de 38 años de parálisis fue por un pecado. ¿Ya va entendiendo? Jesús le dijo a algunos, no es pecado, es para mi gloria. A David, ¿qué le dijo? Lo han aguantado, hombre, por 3 años, no es por ustedes, es porque alguien hizo una calaverada. Ahora le está diciendo a un hombre que lleva 38 años postrado, usted lo tenía postrado porque pecó. ¿Cuál es el pecado? No lo sabemos, pero le dice, no lo vuelva a hacer. ¿Por qué? Para que no le venga otra cosa peor. Ahora miremos otra vez un pasaje que ya leímos, Hechos 16, 17. ¿Qué dice? Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Y le desagradó a Pablo. Uno puede equivocarse y engañarse si no discierne qué es lo que hay detrás del problema. Esta mujer los estaba alabando a ellos y podría ser para mí una buena promotora, porque es una persona que habla muy bien de nosotros y está abriendo las puertas para que la gente nos escuche. Pero Pablo dijo, esto no me gusta, ya se lo dije, el discernimiento, y pudo identificar que esta chica lo que tenía, que es el versículo 18, póngalo. ¿Qué tenía ella? Ya lo leímos la vez pasada, un espíritu. ¿Usted sabe qué se formó por esto? Que Pablo posiblemente ese día murió, porque se formó un alborotero que le dieron una paliza a Pablo que parece que él muere, sino que Dios lo resucita. ¿Por qué? Porque ese día se metió en un mundo espiritual, porque esta chica le daba ganancias a los amos, pero nadie lo había descubierto. Y ahora ve a Pablo y a Silas y los ve haciendo todas las cosas y dice, estos son hombres de Dios. Y Pablo dice, esto que parece de Dios no es de Dios. ¿Qué hay detrás de esto? Un espíritu. Entonces, lo que yo quiero decirle esta noche, y la vez pasada estudiamos Daniel capítulo 10 en las mañanas y nos dimos cuenta por qué Daniel no había recibido la respuesta. No fue por falta de ayuno, de oración, de quebranto y disposición, sino era por una razón: se había opuesto una potestad demoníaca. Entonces, lo segundo para ser libre, ¿qué es? El 50% de la liberación es identificar cuál es el problema, a dónde está. Ese es el 50% de la liberación. Ese es el más difícil de todos, porque es poder identificar, por ejemplo, por qué esta persona tiene tantas ataduras sexuales. Es una mezcla de una serie de cosas. En algún momento alguien lo abusó o la abusó. Es identificar, por eso a veces pues se hace consejería para tratar a través de preguntas y yendo hasta llegar al fondo. Pero lo ideal, que sería, usted que está recibiendo esto, vaya y pregúntele a Dios por qué pasa esto, por qué las relaciones no se le dan. O sea, cuando estoy hablando de cosas repetitivas, ¿por qué yo no puedo vencer un pecado? Porque Dios puede decirle, es por tu obstinación. Entonces ya identificó el problema. ¿Mi problema qué es? Yo soy una persona terca. A mí ya me han dicho, me han hablado, Dios me habla de todas las maneras, pero yo sigo y sigo en ese problema. Entonces, ¿cuál es el secreto? Poder identificar, puede que Dios le diga, todos tus problemas es porque tú tienes una raíz de amargura y no has perdonado. Entonces, el segundo paso, que es el más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque hay que venir a ayunar, hay que venir a buscar,
Porque usted puede postergar eso y acostumbrarse a vivir, aguantar 3 años hambre cuando en un año haya podido pasar el tema. Es lo que yo veo. Porque no le hemos preguntado. Entonces uno tiene que preguntarle, ¿a dónde está? ¿En qué momento, por qué el enemigo atacó tan fuerte a mis hijos? Usted tiene que ir a preguntarle, ¿qué fue lo que pasó, Señor? Porque el Señor puede mostrarle a dónde fue y la idea es atacar ahí, para cerrar todo lo que hay que cerrar y avanzar. Entonces, yo no tengo las respuestas para todo, solamente le digo lo que dice la Biblia. Lo que hay que hacer es ir a identificar al enemigo, porque ahí comienza la liberación. ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿Por qué yo tomé el vicio del alcohol? ¿Por qué tomé el vicio de las drogas? ¿Qué fue lo que se originó? Hay un programa que a veces me gusta ver, y creo que mucha gente también lo ve, que es de Sir Rod. Es un judío mesiánico, pero muy cristiano. Y la vez pasada presentaron el caso de un hombre, se llamaba, no se me olvida el nombre, pero es un hombre que él creció en una iglesia, pero un familiar lo abusó sexualmente. Y él entró en un espíritu de rebeldía tan fuerte y rechazo, y comenzó a involucrarse en prácticas equivocadas. Se fue a la Fuerza Naval de Estados Unidos, y estando en la Fuerza Naval de Estados Unidos, comenzó a vender drogas y una serie de cosas, y lo expulsaron de allá. En ese ir y venir, conoció un poquito el mundo espiritual del ocultismo, entonces se metió en el ocultismo. Y estando en esa profunda rebeldía y en medio de toda esa cosa, un espíritu comenzó a visitarlo y a atormentarlo, y a decirle que los extraterrestres estaban por venir a llevarnos a todos, para que vea lo que es con las personas. Hay personas susceptibles al engaño, lo que yo estaba enseñando, y el diablo lo sabía, que él era susceptible al engaño. Pero ¿por qué? Porque él había una raíz de eso, y él se entró en esa locura entre drogas y el demonio atormentándolo. ¿Qué hizo? Un día se vio unas personas y se llenó de violencia y quiso matarlas, y entre eso mató a 2 personas, atacó a 8 y mató a 2. Eso lo lleva a la cárcel, y estando en la cárcel, una de las mujeres que él le mató a la esposa, se lo mató con un golpe en la cabeza, ella, leyendo la palabra, Dios le dijo: tú debes de perdonarlo a él, y para que la muerte de tu esposo no se quede así, no dejes que Satanás se lo lleve. Así que yo quiero que pidas una audiencia y le des una Biblia. Entonces ella fue y le dieron una oportunidad de visitarlo a la cárcel, y le dijo: mira, yo soy una de las mujeres que tú le arrebataste a su esposo, pero vengo a decirte que Dios a través mío te perdona, yo te perdono, te vengo a dejar lo mejor en la vida, la Biblia. Entonces él comenzó en la Biblia a entrar y todas esas cosas ahí en la palabra de Dios, y ahí comenzó a convertirse. Fueron a visitarlo personas que hacen toda esta visita carcelaria, y ahí conoció a su esposa. Dios hizo un milagro y lo sacó, y hoy predica el evangelio por las naciones. Pero él dice que todo ese problema demoníaco se originó, no fue en su locura, en sus drogas, sino en el abuso, porque él se llenó de tanta ira y enojo contra su abusador que quiso hacerle daño a todo mundo en la vida. Entonces uno puede estar bajando los frutos, pero la raíz va al fondo. Entonces, ¿eso qué es? Hay que identificarla. Y ese es el segundo paso, ese es el más difícil de todos. 50% es eso, porque ya Jesús hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora necesitamos llevar eso a la cruz. Lo tercero, ¿qué es? La confesión de pecados. Yo quiero decirle algo, y alguien podrá estar en desacuerdo conmigo, y está bien, no tiene por qué estar de acuerdo, pero yo quiero estar de acuerdo con la palabra. Y para mí, la Biblia que yo leo, el pecado no ha pasado de moda. Santiago 5:16 dice esto: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos a otros, para que seáis ¿qué? El apóstol Santiago está dando a entender que el pecado enferma a las personas. Mire lo que dice el Salmo 32, 5 al 7. Vamos rápido a leer mucha Biblia. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi maldad o mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 36.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a ti. Bueno, ahí quedamos ahí, pero quiero que se vuelva al 5, por favor. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad. Más adelante dice que él se enfermó por causa del pecado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que está haciendo David en el Antiguo Testamento? Confesarlo. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles 19, 18 al 19 en el Nuevo Testamento. Y muchos de los que habían ¿qué? Los que habían ¿qué? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Creo que en el pasado eran más o menos 4 millones de dólares el valor de esos libros. Entonces, si usted se devuelve al versículo 18, dice esto. Póngala en NTV ese versículo, por favor. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Entonces, una de las evidencias de que una persona es un creyente y está siendo libre y quiere tomar decisiones, ¿qué es? No quiere más el pecado en su vida. Vamos a leer Juan, que es el pasaje principal de todo esto. Primera de Juan 1 del 9 al 10 y 2, 1 y 2. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo. ¿Qué es confesar? Lo dije las pasadas, se lo vuelvo a decir. Confesar es decir que Dios está bien y que lo que yo he hecho está mal. Que yo estoy de acuerdo que si Dios dice no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que estás en los cielos ni en la tierra, ni lo adorarás ni te inclinarás a ellos. Cuando dice perdóname porque he adorado ídolos, usted diciendo Dios, tú estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que la idolatría es pecado y por eso la estoy confesando. Entonces dice, si confiesas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero mire lo que dice el 10, porque quiero que lo leamos. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios dice que todos hemos pecado y que todos seguimos pecando. Dice, y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestros corazones. Ahora pasemos al capítulo 2. Dice, mis queridos hijos, ¿a quién le está escribiendo Juan? A sus discípulos. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdadero y justo. Y el 2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿qué? O sea, está hablando de nosotros. Lo que está diciendo Juan es, nadie puede comenzar con el cuentico de decir que no tiene pecado. Primero, dice, todos deben de confesar sus pecados. Y después le habla a las personas que ya recibieron a Cristo, confesar los pecados como usted y yo, pero que seguimos fallando. ¿Qué dice? Cuando lo haga, no debe hacerlo, pero si lo hace, confiese el pecado y pídale a Dios perdón y pida que la sangre de Cristo, porque tenemos un abogado. Entonces lo que está diciendo Juan es, no aloje el pecado en su vida. Entonces, ¿por qué esta gente era tan radical con eso? Porque uno comienza a alojarlo de a poquito y se da cuenta que se le va metiendo. Y cuando da cuenta va tomando autoridad. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a liberación? La idea no es que usted se vaya a escarbar todo su pasado. La idea es que le diga al Espíritu Santo, ¿qué cosas de mi pasado tú quieres traer a la luz que yo debo de arrepentirme y que yo no lo he hecho? Eso es lo que es la oración que usted debe hacer. Porque ya muchas personas se arrepintieron a Dios, le pidieron perdón a Dios y esto. Pero hay cosas donde Dios quiere traer a la mente todavía que nunca lo hemos hecho puntual. Yo fui un seguidor por muchos años del doctor Palau, de Luis Palau, y él tiene un libro que se llama Cómo tener una conciencia transparente. Y el doctor Palau dice que él, después de ser predicador y pastor, un día estaba predicando acerca de este pasaje bíblico y el Espíritu Santo le dijo, hay una cosa
que tú debes confesar y restituir. Es que cuando tú estudiabas te robaste una caja de colores. Y él dice que él nunca se había acordado de eso. Y el Señor le trajo a la mente en qué salón, a qué persona él se quedó con esa caja de colores. Entonces le dijo, Señor, ya son tantos años, ¿dónde voy a encontrar a esa persona? Dijo, no, lo que tienes que hacer es, uno, confesarlo porque yo quiero que tengas una conciencia limpia y nada te acuse. Y segundo, haz un acto de restitución. Dáselo a alguien que lo necesita. No es por el valor, no es por nada, es porque hay que quitarle todo derecho legal al enemigo y usted necesita estar con una conciencia transparente. Y eso me quedó claro. No es ir a rescarbar y a mirar, sino es que el Espíritu Santo sabe de nuestro pasado. Pasado antes de Cristo y pasado como cristiano. Porque en un momento determinado hay personas como cristianas que uno les presta libros y no las vuelven a entregar. Entonces el Espíritu Santo le puede decir, devuélvele los libros al pastor. Para que sea libre. Amén. Entonces, ¿qué es confesión de pecados? Para las personas nuevas, ¿cuál es el consejo que damos de la palabra? Sí es necesario hacer un trabajo específico de confesión. Para las personas que ya llevan tiempo, no es volver a hacer eso que ya hicieron antes, sino es solo decirle, Señor, en oración, Espíritu Santo, ¿qué cosas todavía tú quieres que yo necesito sacarlas y que posiblemente pueden tener una injerencia en este momento? Y uno avanza. Entonces ya después hay otro paso que es cómo hacerlo prácticamente, pero necesitamos es dejar la idea de todo esto. Cuarto, esta ya es la parte más práctica, pero hay una más práctica. Ya después, en otra ocasión, le explicaremos un poco esto, especialmente para las personas que están llegando a una iglesia o que se están reconciliando con Cristo, cómo ir a hacer ese proceso. Santiago capítulo 4, versículo 7, que es uno de mis pasajes favoritos de liberación. Santiago 4, 7. Así que, ¿qué dice la Biblia? Resistan al diablo. Pónganle en la Reina Valera esa palabra, humíllese, que me gusta cómo dice Reina Valera esto. Someteos, pues, a Dios. Y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Déjeme contarle algo que contaba, una anécdota que contaba un predicador famoso para entender lo que quiero decir esta noche. Una vez, un hombre que tenía un hotel de 2 pisos, en el primer piso tenía 5 habitaciones y en el segundo piso tenía 5 habitaciones. Y una vez tarde de la noche le fue a golpear una persona para que le abriera, y él bajó y le abrió y le dijo que sí, por favor le podía dar posada y le podía recibir en su hotel. Él le dijo, bueno, está bien, creo que hay una habitación, y está bien, y se la dio. Estando ahí, sus ojos se abren y se da cuenta que la persona que acaba de hospedar es Jesucristo. Y él se quedó impactado, es Jesucristo. Y ya. Entonces esta noche se acostó él a dormir y el diablo vino en la noche a golpearle la puerta a él. Él abrió la puerta y el diablo le metió el pie y se le metió al cuarto y comienza una batalla y comienza una lucha con el diablo. Hasta la madrugada, hasta por fin el diablo se va y él al otro día se levanta todo trasnochado y le dice a Jesús, ¿por qué permitiste que el diablo me atacara? Si yo descubrí anoche cuando te vi entrar, mis ojos se abrieron y me di cuenta que tú eras Jesús. Entonces, él dice, Jesús le responde, es que yo soy tu invitado. Y él dice, ¿cómo así que es el invitado? Yo te pedí que tú me dejaras entrar y yo entré, pero tú me dijiste que yo era un huésped. Aún así, a pesar que te diste cuenta que yo soy Jesús, sigue siendo tu huésped, no puedo hacer nada. Entonces él se fue y reflexionó, dijo, ¿qué me quiso decir Jesús? Entonces él dijo, ya entendí. Tal vez él quiere quedarse como está arriba en una de las habitaciones, quiere que le deje todas las 5 habitaciones para él. Entonces le dijo, Jesús, yo quiero hacer algo por ti. Yo te doy las 5 habitaciones para ti en la noche, para que tú estés ahí y todas las cosas. Entonces él dice, está bien. Entonces se acuesta a dormir otra vez, vuelve y le golpean
Y vuelve el diablo. Entonces el diablo le mete otra vez y vuelve la pelea y todas esas cosas. Y él al final el otro día está: Jesús, yo no entiendo por qué no haces nada por mí. Yo quiero que tú hagas algo por mí. Así que Jesús le dice: yo soy tu huésped. Y él se fue pensando y dijo: ¿qué me quiere decir Jesús? Todo el tiempo estuvo pensando: ¿qué me quiere decir Jesús? Hasta que concluye y dice: voy a darle 9 habitaciones. Entonces vuelve y juega. Él le da las 9 habitaciones y eso. En la noche vuelve el diablo a tocar. Y vuelve a entrar y se vuelve la pelea. Y al otro día se levanta: ¿qué más quieres, Señor? Yo te he entregado todo, ¿y por qué no me defiendes? Si la palabra dice que tú me vas a defender. Es que soy tu huésped. Entonces dice: ¿qué me quiere decir? Hasta por fin, como nos pasa mucho a nosotros, se le iluminó la cabeza. Dijo: ya yo sé qué quiere Jesús. Él quiere que yo le entregue el hotel. Entonces cuando le entregó el hotel, esa noche se acostaron y volvió el diablo otra vez. Volvió a golpear la puerta. Y él se fue a levantar, dijo: otra vez este diablo, es otra vez. Se fue a levantar y Jesús le dijo: no te levantes, voy a ir a abrir yo. Cuando fue a abrir la puerta, era el diablo. Y Jesús miró al diablo y el diablo miró a Jesús y le dijo: perdón, Señor, es que vengo por alguien. Le digo: no, él es mi huésped y yo soy ahora el dueño. Así que, ¿qué quieres? No, perdón, Señor, contigo no era nada, hasta luego. Lo que quiero decirle es: ¿por qué el enemigo ataca a unas personas más que otras? Porque tienen a Jesús de invitado, pero no de Señor. Si usted coge esta noche esto, a mí me gusta que la gente quede con 3, 4 cosas. Si lo coge todo, mejor. Pero quédese con esto. Cuando usted comienza a estudiar la Biblia en serio, yo descubrí que Judas nunca le dijo a Jesucristo Señor. Judas solo se refirió a Jesús como maestro y un día como amigo. De eso nunca le dijo: tú eres mi Señor. Porque para Judas, Jesús solamente ¿qué era? Un maestro y nada más. Pero nunca su Señor. Entonces, el problema de muchas personas por las cuales no han sido libres es porque no le han rendido la vida a Jesús. Y este es el cuarto principio: el señorío de Jesús. Acá dice: sométanse primero ¿a qué? Acá tienen que someterse. Jesús enseñó los 3 niveles que tienen los creyentes. ¿Cuáles son los 3 niveles de los creyentes? Número 1 son hijos, número 2 son siervos y número 3 son amigos. Pero la gente en el evangelio hoy solamente, un momento en el pasado se hablaba mucho de ser siervo, al punto que se exageró. Después pasamos a solamente ser hijos y los privilegios del hijo y todas esas cosas. Ahora el último mover ha sido de que somos amigos de Dios y hacemos su voluntad. Pero el hecho de que somos amigos de Dios no quiere decir que dejamos de ser hijos, y mucho menos quiere decir que dejamos de ser siervos. Jesús es mi Señor, y hasta que no sea el Señor, sino solamente un invitado para su vida, Él no lo va a defender como usted quisiera que lo defienda. Es una analogía que contaba Reinhard Bonnke en algún momento determinado, donde él predicaba esto, porque él siempre predicó en África, donde hay brujería al 1000, y él les decía a toda esta gente: para ser libres y quitarse encima, porque hay potestades muy fuertes demoníacas, pues Jesús tiene que ser el Señor. Y Jesús no quiere una habitación en su vida. Jesús, ¿qué quiere? Quedarse con el hotel. Y cuando venga el enemigo, si Él es el dueño, Él va a salir a defender la casa. Pero si no es el dueño, no quiere decir que Él no va a hacer nada. Yo sé que Jesús hace, pero para uno ver cómo Dios realmente, porque es el principio que está enseñando Santiago: sométanse. ¿Sométanse a quién? Yo he visto mucha gente en el pasado de los años que habla de chuchito, todavía lindo en la iglesia cristiana. Usted no tiene chuchito, usted es un irrespetuoso. Porque usted tiene simplemente un ídolo. Usted no tiene a Jesús como Señor. Y por eso Judas atacó
fue atacado por el diablo, porque para él Jesús es un maestro, era un buen amigo, pero nunca lo pudo ver como su Señor. Déjeme decirle otra cosa. En 1941, cuando Estados Unidos fue atacado en Pearl Harbor por los japoneses, que fue un ataque a mansalva, de traición, a pesar de que tenían unos lineamientos de guerra, ellos les lanzaron un ataque que hasta el día de hoy los japoneses se han arrepentido de haber hecho ese ataque. Estados Unidos no se iba a quedar con eso. Tristemente, con sus batallones aliados fueron y le metieron 2 bombas en Hiroshima y en Nagasaki, que les trajo unas consecuencias hasta el día de hoy. En 1945 se firmó un tratado donde Japón reconoció que perdió y que se sometía a Estados Unidos. Y firmaron un tratado, y el tratado significa hasta el día de hoy es que para poder reconstruirse ellos como país, no podían tener guerreros, no iban a tener ejército. Para poder reconstruir su economía, ¿qué tenían que hacer? Que Estados Unidos, ellos quedaban bajo el amparo de Estados Unidos. Y firmaron este tratado, y el tratado es: ustedes reconstruyan sus vidas si se someten a mí y nosotros lo protegemos. Por eso Japón no tiene un ejército, porque cuando Japón entra en guerra tiene que defenderlo Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Si usted se somete al gobierno de Jesús, Jesús lo va a defender. Pero mientras siga haciendo tratados de guerra y saliendo a hacer cosas raras, no es tan fácil que usted pueda ver la mano de Dios en sus vidas, porque el pecado debilita, y el Señor quiere que vayamos a su presencia y podamos ir a ser restaurados. Pero necesitamos que el señorío de Jesús venga a nuestras vidas. Por eso la liberación en algunas personas termina siendo incompleta, porque los demonios de pronto salen, las personas hacen todo el proceso de liberación, ya sabemos, y yo lo he dicho toda esta semana, y yo he visto, la gente vomita, bueno, todo ese tipo de cosas, se va al suelo y todo eso, pero nunca hace a Jesús Señor de sus vidas. Entonces, ¿qué sucede? La casa se desalojó, pero ustedes ya saben lo que dijo Jesús: va a volver. Va a volver. Entonces la idea es darle la casa, y la liberación se completa solamente cuando somos llenos de su presencia. ¿Cuál es el quinto paso? Estoy dando pasos como para que sea un poco más fácil de identificarlo. Este pasaje dice ahí. Lo segundo, ¿qué es? En este pasaje, y lo quinto en este proceso, ¿qué dice? Resistid al diablo. La palabra resistir es confróntelo, y va a tener que pelear. Todos vamos a tener que confrontar, porque llega un momento donde yo necesito confrontar lo que por años me ha atado. Primera de Pedro 5:9 dice lo mismo. El apóstol Pedro dice que para poder hacerle frente al enemigo, ¿qué toca hacer? Resístanlo. ¿Cómo? Firmes en la fe. Mateo capítulo 12, versículo 29 dice este pasaje. Mateo 12, 29. Si no está, tranquila. Bueno, ahí está. Jesús dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar sus bienes. Y si usted lee esto en la casa, viene hablando acerca de guerra espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Hay momentos donde tiene que haber confrontación, que a veces la hacemos en la oración. Confrontamos toda fuerza de maldad y le ordenamos que se vaya. Usted va a tener que hacer eso también, porque el enemigo lo deja, pero va a querer otra vez como que no me voy, que no me quiero ir. Y toca, ¿qué hacer? Levantarse en la fe, en las promesas, no en su fuerza, ni en su ira, ni en su temor, sino en la palabra, para decirle: en el nombre de Jesús te vas, porque hay que resistirlo. Cuando Saúl le pregunta a David, o lo cuestiona de cómo él va a derrotar a Goliat, mire la respuesta de él en 1 Samuel 17, 34 al 36. ¿Por qué él podía derrotar a Goliat, que es una de las figuras satánicas? Yo creo que la persona más famosa en el Antiguo Testamento para mal es Goliat, porque canciones tiene Goliat. Dice: David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba alguno de los corderos de la manada,
Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, de su boca. Y si se levantaba contra mí, ¿qué dice? David parece que estuviera matando moscas con lo que está diciendo acá. Está hablando de un oso y un león. Dice, y si se ponía bravo, ¿qué es lo que está diciendo? Pues cogía y lo despedazaba. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Para matar a Goliat, usted tiene que haber matado osos y leones. Por eso, antes de liberar a otros, Dios me libera a mí. Por eso dice él, yo puedo liberar a esta nación de Goliat. ¿Por qué? Porque yo ya maté mis propios gigantes. Yo ya maté a Goliat, a mis Goliat. ¿Y cuál era mis Goliat? El oso y los leones. Yo ya entrené con ellos. Así que por eso yo lo puedo derrotar a él. Entonces, para uno poder liberar a otros, tiene que liberar a los suyos. ¿Qué significa eso? Si usted le quiere hacer liberación a su marido, primero libérese usted. Es verdad. Porque usted está todo resentida y no perdona a su esposo y quiere reprenderle los demonios del esposo, no se le van. Porque Dios primero quiere sanar su corazón y que se vaya esa ofensa de su corazón y usted entre en la autoridad de Jesús. Le dice al diablo que está ahí de adulterio. Pues esta mañana oré y Dios me mostró tanto eso. Dice, para confrontar ese Goliat, porque ese es un Goliat, usted ya venció sus osos y sus leones. Entonces tiene la autoridad para derrotarlos. Pero hay que resistirlos. Hay que resistirlos. Porque la gente llega un momento donde dice, no, pues porque sí, nosotros nos gusta orar por las personas, pero le enseñamos más bien a orar a cada uno. Amén. Entonces, ¿usted qué tiene que ir a hacer? Vaya y mate osos y leones a su casa. Allá lo mandamos a que mate osos y leones porque la autoridad de Jesús está en usted. Vamos al sexto y esto le voy a dedicar unos minuticos. Este es el quinto, confrontando al enemigo. Vamos al sexto. Y yo voy para el sexto. Quiero que le preste mucha atención porque el 50% de la liberación es identificar, el 15% es eliminar el pecado y el 15% restante o el 20% es lo que le voy a decir ahora. Vamos a ir a Mateo capítulo 18. 6 y 7. ¿Qué dice? Siete. Vamos, hay unos pasajes que me gusta estudiar más porque es necesario estudiar para entender muchas cosas. Y este es uno de ellos. La palabra tropiezo, acá hay dos palabras. Devuélvase al 6, por favor. Dice, cualquiera que haga tropezar. ¿Qué es la palabra tropezar en griego? Escándalos. Escándalos. ¿Qué significa escándalos? Hacer caer en una trampa. Es decir, hacer equivocar a alguien. Incitar a pecar a alguien. Ofenderlo. Causar que alguien tropiece y que caiga. Ser piedra de tropiezo a causa de una ofensa que yo cometí con alguien. Entonces, número 1, póngale cuidado. Lo primero que Jesús dice en el versículo 6 es que yo puedo ser una persona de tropiezo para alguien. Cuando yo escucho todas estas personas, a veces que me he escuchado actores de Hollywood, estos youtubers que dicen, yo no tengo de qué arrepentirme en la vida. Yo digo, esa es de la estupidez más grande que usted puede decir. Yo, después de 30 años de estar en el Señor, yo sé que ya Dios me perdonó, pero todavía me lamento los pecados que he cometido y que algún día eso puede haber ofendido a alguien, hasta el día de hoy. Dios ya me perdonó y yo lo sé. Pero si tuviera la posibilidad de corregir algunas cosas
que yo sé que posiblemente ofendió algo, yo lo habría hecho. Pero ya no se puede hacer nada, solo Dios nos perdona. Pero hasta el día de hoy yo digo, entre más conozco la palabra, yo digo, ¿qué problema hacer caer en una trampa a una persona con una ofensa mía? Es lo primero. Entonces el primer mensaje dirigido hacia quién? Al que ha hecho daño a otros. Si la persona, dice Jesús, que le es mejor que qué, que se amarre un mamolino de piedra y se tire y se ahogue. No es facilito el mensaje que está diciendo, ¿no le parece? Es duro el mensaje. Dice, es mejor que coja un molino molino de piedra, de molino de asno, y que se hunda en el profundo de la mar, si usted ha hecho que alguien por causa suya no volvió al Señor.